Su programa Verdadera Justicia. Entonces, aquí estamos finalmente con el invitado que nosotros estábamos esperando y que habíamos anunciado con mucha antelación, y por fin lo podemos tener. Él está desde Italia, consideremos que allá son las medianoche, entonces tenemos que sentirnos muy privilegiados por tenerlo. Aquí estamos con Giorgio Bongiovanni al aire. ¿Cómo estás, Giorgio? Buenas noches. ¿Giorgio? ¿Me escuchas, Claudio? Sí, te escucho perfectamente. Buenas noches a ti y a todos los oyentes de este programa, y los agradezco por la oportunidad que me dan de hablar, transmitir mis ideas. Nosotros somos los agradecidos, Giorgio, de que nos den la oportunidad de tenerte acá. Para nosotros es muy importante. Bueno, como tenemos poco tiempo, este es el 6º programa que hacemos. En el primer programa mostramos un video donde se hablaron de los fantasmas de la dictadura. En el segundo mostramos tu historia y hablamos de la misión. Por lo tanto, la gente ya sabe algo de ti. Entonces, en el año 1989, la Virgen que te dio las señales sagradas que llevas en tu cuerpo, te habló de un secreto que no podía ser revelado antes del año 2017. Fue en ese año cuando en Italia revelaste dicho secreto, que tenías que prepararte para recibir el espíritu de Elías en esta última parte de tu misión. ¿Cuál es el alcance espiritual de esto para nuestros telespectadores, Giorgio? Claudio, simbólicamente significa que la misión de Elías, teológicamente, simbólicamente y espiritualmente, es de anunciar la segunda venida de Cristo y denunciar los crímenes, los males que está cometiendo el hombre, y sobre todo los potentes del mundo que yo identifico como anticristos. Y esto se concretiza con la denuncia que todos los días hacemos con nuestro revista, nuestro diario que tenemos online en Italia, en Palermo, que se llama Antimafia 2000, y luego con la actividad espiritual que desarrollamos en todo el mundo, y actividades cristianas a favor de la vida de los demás, y también difundiendo un mensaje metafísico, físico, filosófico, universal para todo el mundo. Elías significa todo esto, significa cambiar el mundo y prepararnos a recibir la segunda venida potente, gloriosa y justa del Mesías Jesucristo. Perfecto. A ver, otra pregunta. Hace casi 4 años atrás, cuando estuvimos en Montevideo, hablamos contigo y nos profetizaste todo lo que acontecería en Latinoamérica. Sí. Más aún, nos precisaste que habría un estallido social juvenil en Chile. Cuéntanos un poquito de eso y cómo lo podemos relacionar justamente con lo que estábamos hablando recién, vale decir, la misión de Elías. Chile, como todos los países de Latinoamérica, del sur, en particular del sur, pero todo Latinoamérica en general, es un calderón, una bomba que está para explotar, porque la gente, el pueblo, cientos de millones de personas son en una situación quizás como nunca lo fueron, de necesidades sociales, de hambre, de trabajo, de enfermedades,
dificultades de cada tipo que los gobiernos no garantizan el sobrevivir de la gente, y ahora los gobiernos, sobre todo los de derecha que ganaron las elecciones casi en todos los países de Latinoamérica, a menos que en México, que ganó López Obrador, que es un comunista pero muy débil, muy consensiente, muy frágil, no tiene mano dura para que su pueblo pueda resurgir del problema del narcotráfico y todo esto. Entonces una derecha autoritaria, una izquierda muy débil, corrupta también. Entonces está explotando la bomba de la revolución, de la protesta, de los jóvenes que no quieren más, y la reacción no es positiva de los gobiernos, hablando de Chile, de confrontación, de diálogo, de aceptación de la crítica del pueblo. Es una respuesta autoritaria, fascista. El presidente actual de vuestro país es una persona que no tiene dignidad ni política ni ética. Estamos sorprendidos acá que no ha renunciado después que millones de personas han marchado en las calles y después que sus carabineros han cometido delitos como la época de Pinochet, sigue en vida. Esto es alarmante, inquietante, monstruoso, y es parte, hablando de profecías y de anuncios místicos, parte de las profecías que Latinoamérica se iba a convertir otra vez en un territorio donde la gente se amenaza una rebeldía en contra del poder, y la represión puede causar, como ya causó, por lo menos en Chile estamos seguros, muertes, desaparecidos, torturas. Entonces seguir resistiendo tenemos que hacer, y orando por lo que los creyentes, que antes o después el cambio tiene que empezar. De hecho, para mí ya empezó, pero será un cambio que causará caídos, combatientes, miles, quizás millones van a caer, pero al final vamos a ganar. Seguro, porque los idealismos fascistas, autoritarios, nazis, tienen que antes o después ser aniquilados por la democracia, la libertad, el amor, la justicia, la no violencia y todo esto. Bueno, Giorgio, te saco ahora de Latinoamérica y no puedo dejar de preguntarte algo que es muy llamativo, que ha ocurrido hace poco. El Papa parece dar un paso decisivo al eliminar el secreto vaticano. ¿Cuál es el alcance que eso, a tu juicio, podría tener? El Papa es un hombre solo, fue abandonado por sus mismos argentinos. El nuevo gobierno argentino odia al Papa, bueno, aparentemente, hipócritamente lo respeta. El pueblo argentino no le interesa mucho. Leí un sondeo recién en las revistas argentinas que el Papa en Argentina lo quieren el 30%, el 25%, es nada. En Polonia el Papa Juan Pablo II tenía el 99.0% de devoción, de adeptos, de devotos. ¿Cómo este Papa puede tener en Argentina, un pueblo que tiene orgullo nacionalista, tendría que ser con la cabeza arriba que tiene este Papa en el Vaticano? Sin embargo, lo desprecia. ¿Por qué? Porque el Papa ataca
los potentes. El Papa es enemigo de la familia Kirchner, porque la familia Kirchner no se sintió apoyada en sus situaciones judiciales. De hecho, el Papa nunca nombró ninguna palabra de solidaridad a ningún político, a ningún potente argentino. Entonces, la Argentina rica, la Argentina de los burgueses, la Argentina de los grandes estancieros que tienen mansiones, no quieren al Papa. Quizás el pueblo, pero el pueblo no tiene estadísticas. El pueblo es ignorado por los sondeos. Cuando hacen sondeos de la gente que vive bien en Argentina, como en Uruguay, como en otros países. Entonces, positivo. Más el Papa está aislado, más el Papa lo odian los militares, los ricachones, etcétera, más tienen nuestro respeto. Ahora que sacó el secreto de Estado, el Papa lo sacó sobre los pedófilos, es otro paso adelante, que el Papa argentino es un Papa bueno, muy bueno. Y ahora, Giorgio, una pregunta de política internacional que no puede estar relacionada siempre con la inminencia de la guerra. Ha habido un giro importante, diría yo, en los equilibrios de Medio Oriente. Estados Unidos ha ido perdiendo peso al ser derrotado en Siria, y también al hecho de que Turquía, siendo un país de la OTAN, haya comprado los S-400 a Rusia, a pesar de las advertencias del presidente Trump. Tanto que hasta China y Rusia también ahora negocian con Arabia Saudita, el aliado estratégico de Norteamérica. ¿Crees tú que eso, este cambio, y que es un cambio notorio, el hecho de que el Nord Stream, que es el ducto de gas que va, el Nord Stream 2, porque el Nord Stream 1 está funcionando, el Nord Stream 2 que está prácticamente en plena construcción, y tienen también el Turk Stream, que es para sacar el gas de Rusia hacia los países de Europa Occidental. De alguna manera, todo este tipo de cosas están posesionando China y Rusia como verdaderas potencias y alejando de Europa a Estados Unidos, y eso hecho podría también acercarnos a la guerra, porque la guerra económica entre China y Estados Unidos, que está en pleno apogeo, en cualquier momento se puede transformar en una guerra militar. ¿No es así? Sí, es así, y en este momento Estados Unidos vive en un momento como nunca. Es el momento más bajo, de debilidad del poder imperialista de los Estados Unidos de América, porque el presidente está bajo acusaciones, se dice impeachment. Hoy, esta noche, en unas horas, el Senado americano vota si lo van a poner bajo juicio. Significa la caída del imperio de este presidente, para que ponen otro emperador. Mientras tanto, se fortalecen la posición política militar de Rusia y China, pero el Pentágono amenaza una guerra mundial inminente, porque Estados Unidos, a pesar de su debilidad económica, política con el presidente Trump y con otros escándalos, sigue siendo el ejército más poderoso del mundo. Ejército más poderoso del mundo. No, ejército, ¿cómo se dice? Ejército. No. Bueno, perdona, no lo sé decir, Claudio. Ejército. En italiano se dice ejército. Ya, se entendió perfectamente, Giorgio. El más poderoso al mundo, y militarmente, y amenaza una guerra mundial que significaría una guerra nuclear. Esperamos que no. Combatimos políticamente
democráticamente con los valores del amor, de la paz, del arte, de la espiritualidad, pero esto es el panorama. Más es una paradoja, más el poder político de Estados Unidos es débil, más se amenaza una guerra mundial. Porque los militares americanos nunca van a ceder el lugar de primera potencia económica a nadie. En lugar de conceder, dejar el primer lugar para pasar al segundo, al tercer lugar, que no es poco, es notable, es grande. Lo mismo, en lugar de pasar a China y a Rusia, el lugar de líder mundial de potencia económica como Alemania o Japón, Estados Unidos empiezan una guerra mundial que lleva normalmente al nivel razonable a una guerra nuclear y significaría la fin de la humanidad, pero para nosotros creyentes significaría que potencias extranjeras de otros planetas intervendrían para salvar el salvable. Correcto. A propósito de eso, y para ir cerrando, porque no queremos exigirte tanto, sobre todo que allá son altas horas de la madrugada ya. A propósito de eso que estábamos hablando de Estados Unidos, la Armada norteamericana reconoció oficialmente, si bien es cierto no se divulgó demasiado, la presencia extraterrestre. Y han habido grandes avistamientos, cada vez más frecuentes, muy notorios. Hemos visto las cosas que ha mostrado Jaime Maussan, entre otros, Antonio Ursi, en fin, hay muchos avistamientos, como que da la sensación de que se agudizan, se aceleran, son cada vez más frecuentes y cada vez más espectaculares. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Giorgio? Puedo decir que una de las grandes novedades positivas, extraordinarias, regalo del cielo, un paso para la humanidad extraordinario, es el contacto masivo entre los habitantes de otros planetas y los humanos. Es una preparación en cada día, es un proyecto que se va a realizar pronto, y con evidencias que estos seres se muestran, se hacen filmar, fotografiar, hay contactos, hay mensajes, hay una preparación constante de la humanidad, pero la duda es que la humanidad no lo va a aceptar en forma plena, pero sí que va a cambiar radicalmente nuestra forma de pensar con el contacto con los alienígenas, porque ellos nos van a proporcionar una ciencia que nos hará salir de los problemas mortales que tenemos, las enfermedades, las guerras, la economía, la miseria, el hambre, la religión, y sería un salto cuántico de la humanidad hacia el bien. Hay unos potentes que no lo quieren hacer una guerra a los alienígenas, quieren pararlos, quieren rechazarlos, pero no lo pueden evitar, y sugiero a los potentes, y con esto es, digamos, mi pensamiento, mi mensaje final, Claudio. Sugiero a los potentes que no aceptan este evento cósmico, mundial, el más importante de la historia de la humanidad, de aceptarlo, de cambiar o de suicidarse, que es la cosa más dignidosa que pueden hacer delante de la humanidad, que le ganó gracias al encuentro con los extraterrestres. Que se suicidan, así lo sacamos de encima.
Sí. Y por último, una breve pregunta. Fraterna. Perdón, Giorgio. Aquí tengo un público que me miraba con los ojos fuera de las órbitas cuando dijo, si los potentes no quieren cambiar su forma y aceptar este contacto con los alienígenas que puede ayudar toda la masa humana, si no lo aceptan, que se suicidan. Es una forma por un general que no quiere perder la guerra de rendirse, como hizo Hitler, como hicieron grandes emperadores. No tenían otra, o convertirse, rendirse y humildemente aceptar el enemigo más fuerte que positivamente cambiaba la sociedad, o suicidarse. Correcto. Bueno, y para que la gente le cierre, digamos, el tema, ¿qué relación tienen estos seres que se están apareciendo cada vez más y que eventualmente van a contactar a la humanidad y van a producir los cambios que esperamos con la segunda venida de Jesucristo? Es una relación muy estricta porque ellos me dijeron, porque yo he tenido contacto con estos seres, que conocen a la inteligencia divina, a la inteligencia omnicreante, y que esta entidad espiritual invisible que ha generado el universo lo reconocen, y sobre todo en unos hombres durante la historia, porque ellos han seguido nuestra historia, admiran personajes de la Biblia y de otras religiones, no sé, Zoroastro, Buda y los grandes maestros filosóficos de la antigua Grecia, de la India, pero cuando grabaron con sus cámaras de videos muy sofisticadas, y la presencia de un tal que se llamaba Jesús de Nazaret, individuaron en este personaje la representación del amor infinito de lo que nosotros llamamos Dios. Entonces me revelaron que ellos son totalmente al servicio de este personaje. Entonces la relación es muy estricta, totalmente en relación con este proyecto que se refiere a la segunda venida de Jesús sobre la tierra, totalmente en unión con ella. Bueno, Giorgio, solamente agradecerte, y te pediría un mensaje final para nuestros telespectadores, si es posible, y finalmente que te despidas en la cámara para que la gente te vea, por favor, antes de despedirte. El oyente chileno en este momento, lo que me escuchan, tienen que saber que yo no soy un moderado. Yo soy uno que ha elegido de qué lugar estar de Chile. Estoy con el pueblo, estoy con los rebeldes, los revolucionarios, estoy en contra del poder criminal, fascista, autoritario, que no lo quiere dejar, no quiere dejar al pueblo la última palabra. Soy un cristiano de la parte del pueblo, y en este momento no quiero dar un mensaje hipócrita de paz, que todos nos amamos, el Chile uno. No, el Chile no es uno, el Chile es dos. La parte criminal, asesina, hipócrita, la parte del pueblo que le gusta el poder, le gusta corrompirse con estos políticos imbéciles y ignorantes, y está la parte del Chile positiva, de la gente que quiere cambiar, que la gente que quiere amarse, que quiere la patria chilena que sea una patria de solidaridad y de democracia. Yo estoy de este lugar y no en del otro, y soy enemigo acérrimo del otro lado, completamente. Este es mi mensaje. Muchas gracias, Giorgio. De verdad, muy agradecido de tu participación,
Sabemos que es muy tarde allá y estás muy cansado, tu agenda muy abultada siempre, así que doblemente agradecido. Gracias, hermano y compañero, y abrazo a los hermanos chilenos. Adelante y resistimos. Gracias, Giorgio. Buenas noches. Bueno, queridos telespectadores, tuvimos una muy interesante y muy conmovedora entrevista, digamos, muy fuerte, algunos conceptos muy profundos y las cosas que dice él no entrega siempre un mensaje acomodaticio, él no es hipócrita, él es duro cuando tiene que ser duro y él es un instrumento del cielo y es un instrumento de la verdad, es testigo de la verdad. Entonces, él tiene la obligación de decir la verdad, le guste a quien le guste, porque esa es su misión. Recordemos que Jesús, siendo Jesús, que vino a manifestar el Cristo, que es el Hijo de Dios único, él mismo fue perseguido, él mismo fue durísimo, él fue muy duro contra los poderosos de ese momento, fue muy duro contra los escribas y fariseos que de ese tiempo, que son equivalentes a los cardenales de hoy día. Entonces, no era suave Jesús. Y Giorgio, que es su discípulo, el testigo de la verdad y el anunciador del retorno de Cristo, tampoco lo es. Entonces, es justamente ese es el mensaje que nosotros esperábamos de él, quienes somos sus amigos, y realmente estamos felices de haberlo tenido acá en el programa. Bueno, queridos telespectadores, después de haber tenido yo, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo agradecer? ¿Qué puedo agregar? Entonces me despido feliz de haber estado en este programa nuevamente y esperamos contar con ustedes la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia. Buenas noches, muchas gracias.